Bien, el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de los riesgos de la pornografía en los adolescentes. Y esta serie de 5 videos que voy a hablar sobre el tema de pornografía para los adolescentes, lo estoy creando gracias a una de las consultas que tuve de una de las personas que escuchan mis videos a través de YouTube. Me demoré, yo sé que bastante. Pero ya está, así que vamos a crear esta serie de 5 videos con temas de la adolescencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los riesgos de la pornografía para los adolescentes. Así que bueno, primero quisiera comentarles acerca del impacto de la pornografía que tiene en el desarrollo de los adolescentes. Una ONG que pues, es muy conocida, Save the Children, dicen que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía. ¿Desde qué edades empieza? Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿De qué edades empieza? ¿Desde qué momento empiezan a tener acercamiento? Bueno, hay estudios que mencionan que desde los 8 años, 7 años, hay una investigación que encontré que desde los 3 años tienen exposición a la pornografía, me quedé impresionada. Hay otros que dicen que a partir de los 7 8 años y dentro de otra investigación también mencionaron que a partir de los 12 años más o menos ya empiezan a tener un contacto más frecuente o pasan buen tiempo con la pornografía, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos que esto distorsiona un poco la parte afectiva, el comportamiento afectivo sexual que tienen los adolescentes. También es importante entender que el 80% de los sexos, digamos, que consumen la pornografía, el 80% están los varones y el 40% las mujeres. Esto de acuerdo a los datos estadísticos basados en la ONG Save the Children. Pero ahora, pensemos un poquito en la parte psicobiológica del porno, ¿no? De la pornografía en este caso. Es importante como que tener un poquito de conciencia, aunque todavía hay mucho por descubrir, hay muchas investigaciones y todo eso se asocia prácticamente a la misma información que se ha ido desarrollando a través de estudios neurobiológicos con respecto a conductas adictivas. Em, pero, vale, hay algunas investigaciones que más o menos evidencian o demuestran cuál es la psicobiología del porno y eso es muy importante que nosotros sepamos. Recuerden algo, no les digo esta información para que se pongan las mamás y los papás sumamente paranoicos, no, vamos a ver en algunos otros videos todas las estrategias que necesitamos desarrollar para que nuestros hijos puedan transitar por su sexualidad de forma apropiada. Y no se trata de demonizar a la pornografía o etiquetar a la pornografía o enojarnos y castigar, no se trata de eso. Tenemos que guiar el proceso de sexualidad porque muchas de las veces dentro de este proceso no ha habido una apertura para que los chicos se sientan con total confianza de poder expresar sus necesidades, deseos, anhelos y demás. Bueno, vamos a la psicobiología del porno. Bueno, la industria de la pornografía es entender que muchas veces se comporta como una droga. Entonces, la droga en sí infiere en la estructura neuronal, en la estructura cerebral. Comúnmente se habla de una estructura específica, que es la estructura de la recompensa dentro del cerebro, que se conoce como el núcleo accumbens, que también se estudia en las conductas adictivas con el alcohol y las drogas. Entonces se menciona que la pornografía estimula esta zona de recompensa del cerebro y puede realmente convertir una acción en adictiva. No es un siempre adictivo, es una posibilidad de convertirse en adictivo. Es lo mismo que nosotros podemos venir y decir con respecto al alcohol. Por ejemplo, hay gente que consume alcohol y no toda es drogadicta, no toda son alcohólicos, ¿verdad? Pero sí hay una propensión a poder desarrollar conductas adictivas, sobre todo entender que los adolescentes no tienen un desarrollo neurológico totalmente terminado, ¿ok? Eso es muy importante entender que no ha desarrollado, no ha finalizado el proceso de desarrollo del área prefrontal del cerebro. El área prefrontal del cerebro es el área que permite desarrollar la parte, ¿cómo se llama esto? Esta parte que a mí me ayuda a no tener conductas, por ejemplo, compulsivas o que me ayuda a autogestionarme, a regularme, a poner límites. Todas estas cositas que todavía hace falta de desarrollo en el cerebro no han terminado de desarrollarse. Entonces, por eso es que los adolescentes tienen mayor propensión
a desarrollar conductas adictivas frente a esto. Entender también que ese comportamiento adictivo dentro del cerebro produce una cantidad grande, elevada de dopamina. Entonces, esas cantidades o segregaciones altas de dopamina obviamente estimulan demasiado el cerebro, es muy fuerte. Entonces, se convierte esta práctica sexual con diferentes relaciones relaciones a buscar constantemente este bienestar físico, ¿no? Que se quiere o que se desea. Y entender que de por sí la práctica sexual normalmente ha sido vista para el ser humano como una práctica de supervivencia, como una práctica de procreación, como una práctica de disfrute, aunque podría decir que a lo largo de los años la sexualidad como tal ha sido tan violentada que se ha olvidado el componente de disfrute y de elevación espiritual de la sexualidad. Pero bueno, esto es una realidad. Entonces, vuelvo a comentar, o para finalizar esta parte de la psicología del porno. Hay mucha tela que cortar aquí, pero es prácticamente la base para que ustedes entiendan de forma sencilla, diría yo, de qué es lo que puede pasar en el circuito de recompensa, ¿no? Y cómo esta dopamina, que está muy influenciada dentro de la segregación del cuerpo, realmente puede alcanzar niveles tan altos que genera una satisfacción temporaria y que busca constantemente la necesidad de volverse a sentir. Entonces ahí hablamos del proceso del fenómeno de la tolerancia, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar lo que se conoce como la dependencia a la pornografía. Y bueno, no podríamos determinar específicamente porque cada persona tiene una conducta diferente y cada quien tiene una manifestación diferente. Pero si ya estamos empezando a ver conductas de nuestros hijos donde se evidencia o se demuestre una compulsión, una constante, hay que revisar diferentes factores porque también hay que entender que aquellos hijos que están pasando por situaciones de depresión, conflictos con los padres, situaciones de bullying, encuentran en estos espacios un medio de escape. Entonces hay otras variables que también pueden influenciar a que un adolescente tenga esta predisposición más fuerte a empezar a consumir frecuentemente o desarrollar adicción a la pornografía. ¿Ok? Ahora vamos a contestar la pregunta, ¿por qué consumimos pornografía? Estos estudios también provienen de Save the Children, me pareció interesante los componentes que ellos mencionaban. Y ellos al estudiar a la población infanto-juvenil se dieron cuenta de los siguientes factores, que son 4 factores, que son los años y edad de inicio, el tipo de exposición, el género y la frecuencia. De hecho, aquí es donde se menciona el tema de la edad. Entonces, es decir, que la primera vez que consumió pornografía, empezando por el primer factor, que es el año y la edad de inicio, un estudio de ellos demostró que que el 46.2% comienza entre los 3 a los 17 años de edad y el 53.8% entre los 6 a los 12 años de edad. Ahora, el tipo de exposición. Esto puede referirse tal vez a la parte que es no intencional e intencional, ¿no? Sabemos de que hay niños que, a ver, un niño de 3 años no lo va a hacer de forma intencional. Efectivamente no. Se da en situaciones tal vez con no intencionalidad. Pero vale, en esto tenemos porcentajes diferentes, ¿no? En el primer caso de no intencional, más o menos los porcentajes oscilan entre el 19% al 32%, y con intencionalidad entre un 22% y un 84%. Sabemos que los chicos están expuestos mediante los medios de comunicación, mientras la exposición al internet cuando no se sabe gestionar correctamente, los compañeros de la escuela, las influencias en cualquier entorno, pero recordemos que no podemos simplemente sobreproteger a nuestros hijos de todos estos entornos si no los blindamos mentalmente, porque van a ser expuestos a eso, es una realidad. Y si no los blindamos mentalmente para esto, ellos no van a saber cómo reaccionar a esas situaciones. En género, pues ya hemos hablado que está en mayor presencia en los varones, de acuerdo a las estadísticas, y después en las chicas, ¿no? La frecuencia, dentro de la investigación ellos mencionan que no hay una variable que haya demostrado específicamente cuánta frecuencia hay en este uso. Sin embargo, mencionan que de esta depende, o sea, la frecuencia que tenga una persona, depende realmente si su uso es problemático. ¿Ok?
Ahora, no quiero decir que si no es tan frecuente entonces su uso no es problemático. Esto hay que revisarlo dependiendo desde qué línea lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque eso lo voy a contestar más adelante porque de eso vamos a hablar un poquito más desde el aspecto emocional y psicológico, todo lo que representa esto, ¿ok? Entonces, tenemos que entender también que la accesibilidad a los dispositivos electrónicos, a toda esa información, asequibilidad, anonimicidad, todo lo que componga la información, que son como, les conocen como las tres A, que es accesibilidad, asequibilidad y anonimidad. Anonimidad. Entonces, es importante entender esto, que son las tres A, donde los adolescentes tienen mayor exposición o pueden ser propensos a consumir este tipo de contenido. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, algo muy típico puede convertirse en la principal fuente de educación sexual de nuestros hijos, y esto es terrible, terrible para la educación sexual, porque la educación sexual necesita tener una formación sana, saludable de cómo hacerlo. E imagínense que los chicos puedan educarse sexualmente con la pornografía, no hay mayor distorsión que puedan tener realmente. Y esto no da una buena perspectiva emocional, psicológica y práctica de la sexualidad en la vida real. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los riesgos de la salud mental y emocional con respecto a la pornografía. A ver, la estructura bioquímica de un adolescente que está expuesto a este tipo de contenido, hay que entender que puede expresarse con síntomas de ansiedad, estrés, dificultad para concentrarse en las tareas, temor, toma de decisiones, cambios rápidos de humor, tal vez sin ninguna razón aparente, falta de motivación, un poquito de apatía, menos ganas de socializar, procrastinar, sensación de estancamiento en la vida. Son condiciones de las estructuras bioquímicas que generan el cerebro. Porque recuerden que cuando estamos hablando de conductas adictivas, o sea, no necesariamente pueden ser conductas adictivas, pero si llega a padecer conductas adictivas, esto puede llegar a suceder. No sienten un poquito más ansiedad por encerrarse en la habitación, tener la computadora, en estar constantemente escondiendo la información. Entonces son cositas que pueden llegar a pasar. Hay ciertas situaciones, ¿verdad?, donde el consumo es más sofisticado, pongámoslo así, un poquito más sofisticado, y se consume con mayor frecuencia. Todo esto de verdad puede generar de alguna manera sentimientos de culpa, depresión, conflictos en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Que tenemos que considerar y tenemos que observar como parte de las afecciones a nivel emocional. El cerebro es súper, súper delicado y hay una neuropsicología dentro de todo esto, el funcionamiento sexual. Cuando un adolescente está expuesto a esto, hay una hipersexualidad. Puede haber un desarrollo de un trastorno de hipersexualidad, porque está en un estado evolutivo donde todavía no hay una madurez completa, ni a nivel físico, ni a nivel socioemocional, ni a nivel cognitivo. Entonces, todas esas habilidades para procesar están incompletas en el adolescente. ¿Okay? Entonces, ellos muchas veces pueden no lograr separar la realidad de la ficción. O sea, hasta qué punto esto es real, hasta qué punto no es real. Y estar expuestos a nivel temprano a este contenido sexual puede tener y va a tener consecuencias a corto y largo plazo, ¿no? Bien, hablemos un poquito ahora de los cambios de la percepción a la sexualidad. A ver, la percepción es algo que yo voy desarrollando por estimulación externa, ¿ok? Y por cómo yo interpreto mi realidad cuando yo la veo, ¿bien? Entonces, hay dos formas, bueno, hay más formas de ver la percepción, pero vamos a poner estas dos, ¿ok? La forma en cómo a mí me muestran a nivel social sobre la sexualidad y la forma en cómo yo aprendo, a nivel cómo yo percibo esa realidad, ¿ok? Cómo yo interpreto esa realidad, esa es mi percepción. Entonces, cuando los chicos están expuestos a este tipo de contenido, imagínense la percepción que ellos desarrollan acerca de la sexualidad y de las actividades sexuales, ¿no? Entonces son prácticas
que no son realistas, son conductas sexuales que pueden generar ellos de riesgo, pueden desarrollar agresividad sexual, distorsiones en el rol de género, objetivización de la mujer o del hombre, porque también surge. Entonces, todas estas distorsiones en el pensamiento de la sexualidad van a influir terriblemente en comportamientos. No quiero decir otra vez, dije terriblemente, pero no necesariamente me refiero a que todos se van a convertir en unos violadores, en unos abusadores. No, no me refiero a eso. Me refiero a que la distorsión a nivel de pensamiento genera grandes impactos a nivel de la salud sexual y emocional de la persona. Y estoy hablando ahorita de los adolescentes, pero no está nada lejos de la misma conducta del adulto que puede desarrollar, ¿verdad? Entonces, todo esto puede también generar, por ejemplo, conductas de riesgo como faltar al respeto, desear tener un encuentro sexual sin consentimiento, eh, tener conductas inapropiadas a nivel sexual. Entonces los papás necesitan estar pendientes de entender que todo esto son cosas o acciones que pueden llegar a suceder en el adolescente y que necesitamos contrarrestar todos los efectos negativos y tenemos que trabajar eso en casa, en la familia. Necesitamos educarnos a nivel sexual, aperturar nuestros canales de conocimiento de la sexualidad. Pasa que nosotros hemos crecido en un entorno sexual castrado y como hemos crecido en un entorno sexual castrado, no sabemos cómo criar a nuestros hijos. Lo máximo que se nos ocurre es decirle, no, eso es malo, eso es del demonio, eso es pecado. Hicimos un montón de cosas, pero no los guiamos en el proceso. Entiendan que los chicos van a estar expuestos a esta realidad, mientras ustedes más abiertos tengan la oportunidad de ayudar, de enseñar, de educar y de abrirse ustedes primero a las aperturas sexuales de hoy y ser amplios en la posibilidad de entender todo sobre la sexualidad para guiar a sus hijos a tener una sexualidad plena, empezando por ustedes, las cosas van a mejorar, ¿ok? Entonces, ¿qué estrategias podemos aplicar para abordar un poquito esos riesgos? Es muy importante entender que nosotros necesitamos, primera estrategia, ya más o menos lo mencioné, ¿no? La primera estrategia, edúquense a nivel sexual, ¿ok? Edúquense a nivel sexual. Pero no se eduquen con gente no especialista o gente que tiene líneas cristianas distorsionadas de la sexualidad. No estoy nada en contra del cristianismo, yo soy una mujer cristiana, pero también conozco la historia del cristianismo y la sexualidad y hay muchas dificultades en esa línea donde prácticamente se ha castrado y se ha creado tabú sobre la sexualidad y eso ha impedido que evolucionemos desde el aspecto sexual para poder disfrutar correctamente. Entonces, primera estrategia, busca información clara para educarte en el tema sexual. Recuerda que a través de Mind Pop Light, el visor mental que actualmente tengo, creé un documento para educación sexual para papás, para sus niños y adolescentes. Si tú quieres descargar el contenido, te voy a dejar aquí la imagen de este ebook que creé. Por favor, vas a acceder al link que te voy a dejar en descripción para que tú descargues ese material, puedas revisarlo, puedas leerlo. Tiene un montón de estrategias en diferentes circunstancias y situaciones para niños y adolescentes en temas de educación sexual. Lo primero es tener material de primera mano, material científico, material probado, material de contexto espiritual que te pueda ayudar a, primero tú, trabajar tus temas de sexualidad, tus miedos, tus tabúes, y hasta el momento que tú no puedas hablar de forma libre de los órganos sexuales, de lo que pasa con la sexualidad, todavía vas a seguir trabajando en ello. Y recuerda que el tema del desarrollo y crecimiento en la sexualidad nunca termina. ¿Ok? Primera estrategia. Segunda estrategia, necesitas abrir canales de comunicación con tus hijos. Los canales de comunicación no son de ¿y qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y cuándo lo haces? ¿Y por qué te gusta? Eso no son canales de comunicación, eso es una comunicación de policía a ladrón. Eso es una comunicación totalmente forzada. La comunicación se da de forma natural, donde los chicos por confianza te van a preguntar, papá o mamá, ¿tú qué opinas acerca de la pornografía? Eh, no sé, mira, ¿sabes qué? He estado viendo pornografía y no puedo parar, no sé qué pasa. Cosas como esas, donde los chicos van a sentir total libertad de comunicarte o manifestarte, ¿no? La información. Y si en algún momento tú consideras que has desarrollado la confianza, pero aún así sientes que tus hijos te están escondiendo, cuando tú los encuentres bueno, sí, te des cuenta que están consumiendo pornografía,
Es un momento para conectar completamente con ellos y que no se sientan juzgados por ti. ¿Okay? Que no sientan que tú los estás juzgando, que estás criticando, simplemente es un espacio para guiar y acompañar, no es el fin del mundo. Pero si tú consideras que tu hijo ya tiene conductas compulsivas de masturbación y hay condiciones adictivas a la pornografía, busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional porque hay condiciones específicas que están pasando internamente en la psicología de tu adolescente y tú no estás entendiendo cuáles son. Pero para que tu adolescente desarrolle esto, definitivamente hay condiciones en el miedo, en el medio y en el ambiente que están promoviendo situaciones emocionales de malestar, más de lo que comúnmente un adolescente ya tiene por los cambios fisiológicos, emocionales, mentales y demás por su estadio, ¿verdad? Por su estadio en la adolescencia. Voy a seguirte compartiendo estrategias en los siguientes videos también. Estas son como estrategias básicas con las cuales tú puedes empezar. Recuerda, por favor, tener estructurado reuniones familiares donde se compartan libremente espacios para comunicar las cosas que nos disgustan, dejar a tus hijos que tengan la oportunidad de debatir contigo alguna toma de decisiones, que puedan ellos negociar. O sea, necesitan un espacio de conversación libre. Si no eres realmente ese padre o esa madre que puede dar esa oportunidad, te estás perdiendo realmente la posibilidad de guiar a tus hijos de una forma diferente. Pero sé que si estás aquí escuchando hasta este momento es porque eres de los padres y de las madres que realmente quiere buscar una solución asertiva ante esta situación, no desde el control, sino desde la conexión, para guiar a tus hijos y darles herramientas de vida, ¿ok? Para que ellos puedan llegar a ser los ciudadanos que realmente desean ser y encontrar el bienestar en todas sus etapas, ¿bien? Bueno, el siguiente video vamos a hablar acerca de cómo hablar con los adolescentes sobre la pornografía, ¿no? Cómo puedes hablar con ellos acerca de la pornografía. Recuerda que tengo el material sobre sexualidad para niños y adolescentes para que tú veas y lo puedas descargar en la descripción. Ahí te voy a dejar el enlace de descarga para que tú puedas obtener este material. Si tienes dudas de este contenido, por favor escríbemelo en los comentarios. Quiero conocer más sobre esto. Si tienes algún aporte, escríbelo, comenta, por favor. Suscríbete al canal y presiona ahí la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a subir acerca del tema de la pornografía con los adolescentes. Y si tienes alguna otra duda, pregunta, consulta, házmela saber, ¿ok? Bien, entonces no te olvides de suscribirte. Presiona la campanita también para que no te pierdas de ninguna de la información que aquí voy a seguir compartiendo. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.